Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía al máximo, porque hoy les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes, a muchísimos, les va a encantar. Ya saben que soy fan, pero de verdad, de las novelas turcas y de todo lo que sucede alrededor de ellas, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel confirma Kerem siempre en su corazón. ¡Boom! Ya sé que las alarmas se han encendido en sus mentes, y con toda la razón. Vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada rumor, y a ver qué hay de cierto en todo esto. ¿Están listos para la verdad? Yo sí. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, agarren sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Su romance traspasó la pantalla, y todos quedamos fascinados con su química en Love is in the Air, o Sen Kalkam, como es su título original. Esa serie, ¿recuerdan? Fue un fenómeno global, un torbellino de romance, comedia y, por supuesto, esa química innegable entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. La noticia de su noviazgo fue un bombazo, y el fandom enloqueció de alegría. Era como si la magia de la pantalla se hubiera materializado en la vida real. Y todos queríamos que esa felicidad durara para siempre. Pero como sucede en Hollywood y en cualquier lugar, las relaciones tienen altibajos, y lamentablemente su historia de amor llegó a su fin. La ruptura, anunciada a finales del 2022, fue un shock para muchos. Fue como si una parte de la fantasía se desvaneciera. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de especulaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Y desde entonces los rumores sobre el porqué de la separación, las indirectas, los posibles reencuentros y, claro, las especulaciones sobre nuevas parejas han estado a la orden del día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande siente algo por Kerem? ¿Y qué significa ese siempre en su corazón? Vamos a sumergirnos en los detalles, amigos. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada movimiento en las redes sociales. Porque, como buenos detectives del corazón, vamos a tratar de descifrar la verdad. Recientemente hemos visto a Hande en varias entrevistas, eventos y en sus redes sociales. Y aunque no ha dado declaraciones explícitas, ha habido ciertas pistas que han alimentado las especulaciones, pistas que han encendido la mecha de la esperanza en muchos corazones. Por ejemplo, y esto fue un boom en las redes, en una de sus publicaciones de Instagram, y la recuerdan todos, compartió una foto donde llevaba un collar con una inicial, una K. ¡Boom! Internet explotó. Los comentarios, las teorías, las preguntas. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un accesorio casual? ¿O un mensaje cifrado para Kerem? Un mensaje sutil, pero directo. Las redes sociales se inundaron de montajes con fotos de ambos, con análisis de la foto y con deseos de que volvieran. El fandom se volcó, y es que la esperanza es lo último que se pierde. Además, en una entrevista, y aquí viene lo interesante, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem. Y la respuesta fue reveladora. No confirmó nada, pero tampoco lo negó. Se puso un poco nerviosa, sonrió con timidez, y dijo algo así como: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Ahí lo tienen. Aunque no dijo sí, todavía lo amo, la evasión, la sonrisa, la importancia que le dio a Kerem, ya es un indicio bastante fuerte, ¿no creen? Fue una respuesta cuidadosamente medida, con la que, sin dar una respuesta concreta, alimentó los rumores. Mostró respeto, pero también, y creo que esto es importante, dejó la puerta entreabierta. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido bastante discreto con el tema. En entrevistas ha hablado con cariño de Hande, la ha elogiado como persona y como actriz, y ha dejado claro que mantienen una buena relación. Ha expresado respeto por ella y por lo que vivieron juntos, pero siempre ha mantenido una cierta distancia en cuanto a dar declaraciones más personales. Han sido vistos juntos en eventos, aunque siempre en grupos, lo que por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación.
Imágenes en eventos de moda, fiestas y reuniones, y siempre con amigos pero juntos. Y es que aunque la amistad es importante, la gente siempre quiere más. Queremos verlos juntos, solos, disfrutando de su compañía, tal y como hacían antes. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Pero lo más interesante y la razón principal por la que estoy haciendo este vídeo, es que en una entrevista reciente, y esto es clave, Ande, al ser consultada sobre qué personas considera que han dejado una huella imborrable en su vida, no dudó en mencionar a Kerem. Y aquí viene la parte clave, al ser preguntada sobre si lo recordaba con cariño, sonrió, miró al suelo con timidez y dijo, Kerem siempre estará en mi corazón. Ahí lo tienen. La confirmación, aunque no sea explícita, es contundente. Analizando esta declaración, podemos entender varias cosas. Primero, que Kerem ha sido una persona muy importante en su vida. No lo niega. No lo minimiza. Lo reconoce abiertamente. Segundo, que el cariño y el afecto siguen presentes a pesar de la ruptura. No hay rencor. No hay resentimiento. Hay respeto y, sobre todo, cariño. Y tercero, y quizás lo más importante, que el amor que sintieron, de una forma u otra, sigue vivo en su corazón. Y eso, amigos, es algo muy poderoso. Ahora bien, ¿qué significa esto exactamente? ¿Significa que van a volver? No necesariamente. El amor, como sabemos, puede adoptar muchas formas. Puede ser un amor romántico, un amor de amistad, un amor familiar, o simplemente un amor de cariño y respeto. Lo que sí está claro es que para Ande, Kerem sigue siendo alguien especial, alguien que dejó una huella en su vida. Alguien a quien recuerda con cariño. Alguien a quien, de alguna manera, sigue amando. Y eso, amigos, es algo muy bonito. Es algo que habla de la madurez, del respeto y de la capacidad de amar, incluso después de que una relación llega a su fin. También es importante recordar que Ande está enfocada en su carrera profesional. Está protagonizando nuevos proyectos, y parece estar disfrutando mucho de su trabajo. Después de Love is in the Air, Ande ha participado en otras producciones, demostrando su versatilidad y su talento. Proyectos que la han mantenido ocupada y que han demostrado el gran alcance de su carrera. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos. Ha estado involucrado en varias producciones, demostrando su talento y consolidando su carrera. Ambos son jóvenes talentosos y con mucho futuro por delante. Ambos tienen carreras exitosas y están enfocados en su trabajo. Quizás en el futuro el destino les vuelva a unir, o quizás no. Pero lo que sí es seguro es que la conexión que tuvieron, la química que transmitieron, y el amor que vivieron, han dejado una marca imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros, sus fans. Han creado una historia que permanecerá en la memoria colectiva, y eso es algo que nadie les puede quitar. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues creo que lo más sensato es respetar su privacidad y apoyarles en sus proyectos individuales. Seguirles en sus redes sociales, ver sus series y películas y desearles lo mejor. No presionarlos ni especular en exceso. Dejar que el tiempo decida, y que el amor, en cualquiera de sus formas, siga su curso. El amor, como un río, puede tomar diferentes caminos. Hemos analizado las pistas, hemos desmenuzado los rumores, y hemos llegado a una conclusión. Ande Erçel, con sus palabras, ha confirmado que Kerem Bürsin siempre estará en su corazón. Y eso, amigos, es lo más importante. Es una declaración de cariño, de respeto y de un amor que, aunque haya cambiado de forma, sigue existiendo. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero resumir rápidamente los puntos clave que hemos visto hoy. Ande Erçel confirmó implícitamente, pero de manera muy clara, que Kerem Bürsin siempre estará en su corazón. Las pistas incluyen el collar con la K, la evasiva pero reveladora respuesta en la entrevista y la mención de Kerem entre las personas importantes de su vida. La relación, a pesar de la ruptura, dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Un cariño que, a pesar de la distancia, sigue vivo. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus carreras. Debemos dejar que el tiempo haga su trabajo y esperar lo mejor para ellos, ya sea juntos o por separado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podrían volver? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem?
Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Quiero saber qué piensan. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. No olviden darle un like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con todos los que aman las novelas turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, estén atentos a las novedades sobre Hande y Kerem. Seguiré investigando y trayéndoles toda la información. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso.